Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Fe Live, una iglesia con corazón. Y donde hay dos o tres, allí hay libertad, hay gozo. Está el Espíritu Santo de Dios. Se mueve su espíritu, su poder. Aleluya. Al destino. Y al destino de recibir la gloria. Al destino de recibir el honor. Al destino de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Vamos así, iglesia. Y al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive oh, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. Alguien puede levantar sus manos y adorar al Rey de Gloria. Solo a ti, Dios, es nuestra alabanza, nuestra adoración. Vamos, iglesia, cántelo junto a nosotros. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, 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 a Jesús. Oh, solo a ti. Alguien puede darle un grito de júbilo al Señor. Alguien puede dar gritos de alegría y de júbilo. Aleluya. Cosas poderosas pasan, amén. Vamos así, si tú lo crees y esta es tu tarde de bendición y te aferras a la promesa del Señor, verás la gloria de Dios, amén. Vamos, iglesia, vamos a cantarlo juntos. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey.
sordo y el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey. Cosas, vamos iglesia, poderosa. Queremos escuchar su voz. Sucede. Creo que lo puedes hacer más fuerte. Vamos iglesia. Oh, poderosa. Sucede. Alabamos al Rey. El sordo y el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Alzamos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey. El sordo y el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos nuestro Rey. Alabemos al Rey. Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive. De entregar nuestra adoración al Rey, porque infinito es su amor para sus hijos, porque su fidelidad por siempre. Es tiempo hoy de dar alabanzas al Rey, es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey, porque infinito es su amor para sus hijos, porque su fidelidad por siempre. Vida mía, hoy bendice, Jesús soy soberano. Vida mía, ven y rinde todo tu ser al Rey. De Jesús tenemos vida, en abundancia nos ha dado el Rey. No te olvides, Jesús es soberano. Vida mía, ven y rinde todo tu ser al Rey. De Jesús tenemos vida, en abundancia nos ha dado el Rey. Vida mía, no te olvides. Cántelo junto a nosotros, iglesia. Alabemos al Rey. Vamos juntos, sus voces y nosotros. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Alguien puede darle un grito de júbilo al Señor. Alguien puede gozarse en la presencia de Dios. Cosas poderosas suceden cuando alabamos su nombre. Alabemos a nuestro ven a visitarme hoy aquí. Quiero conocer más de ti. Espíritu ven, Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu Santo. Yo quiero vivir algo nuevo. Haz mi corazón arder de nuevo, haciendo todo miedo desaparecer, trayendo sobre mí un nuevo amanecer.
Levante sus manos y declárele al Señor: ven a visitarme hoy aquí. Quiero conocer más de ti. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Yo quiero vivir algo nuevo. Haz mi corazón arder, haz mi corazón arder de nuevo, haciendo todo miedo desaparecer, trayendo sobre mí un nuevo amanecer. Yo quiero vivir algo nuevo. ¿Alguien quiere vivir algo nuevo en Dios? Levante su canción ahora. Yo quiero vivir. Haz mi corazón arder de nuevo, haz mi corazón arder de nuevo, haciendo todo miedo desaparecer, trayendo sobre mí un nuevo amanecer. Yo quiero vivir algo nuevo. Alza su voz. Santo Espíritu desciende con fuego, ven y quema, ven y quema. Santo Espíritu de Dios desciende, Santo Espíritu desciende con fuego, Santo Espíritu desciende con fuego, ven y quema, ven y quema. Vamos, iglesia, alce su voz y clame la presencia de Dios en su vida. Santo Espíritu desciende con fuego, Santo Espíritu desciende con fuego, ven y quema, oh Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu desciende con fuego, Santo Espíritu desciende con fuego, ven y quema, ven y quema. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu desciende con fuego, Santo Espíritu desciende
Señor. Dígale ahí al Señor: Santo Espíritu desciende con fuego, Santo Espíritu desciende con ven y quema. Creo que lo puedes hacer mejor, iglesia. Es el Espíritu de Dios en este lugar. Vamos. Santo Espíritu desciende con, Santo Espíritu desciende con ven y quema. Una vez más, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu desciende con ven y quema. Desciende con fuego, ven y quema, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu desciende con, Santo Espíritu desciende con y ven y quema, ven y quema. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Mis amados hermanos, qué bueno estar una vez más en la casa de Dios y este día saludarles a través de este medio que Dios nos ha regalado, como es este canal de YouTube, donde te invitamos también a que puedas formar parte directamente de la iglesia GCDF en línea. Si aún no te has registrado, dale allí a la campanita para que te registres y toda la información que podamos estar generando, el contenido que generemos cada día para que tú puedas crecer en el camino del Señor. Damos gracias a Dios por tu vida y de verdad bienvenido. Agradecemos tanto al Señor por poder llegar a tu casa, llegar a tu oficina, al sitio donde estás, y hemos recibido un tiempo hermoso de alabanza y adoración y ahora queremos también recibir la palabra de Dios, por lo cual te invito a que oremos al Señor. Amado Dios, pedimos en el nombre de Jesús que hables tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y nos vivifica. Espíritu Santo, por favor, ministra a cada corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos pensando en estos días, Dios mediante, el día 2 de diciembre, hacer una boda acá en la iglesia y nos gustaría invitarle, si una boda para renovar votos, un matrimonio eclesiástico para los que no se han casado aún por la iglesia y todavía tienes tiempo, si no te has casado por civil, que fijes carteles, que te arrodilles ahí a tu princesa y le pidas matrimonio, y entonces Dios mediante el día 2 de diciembre será esta celebración del matrimonio eclesiástico, pero el día 2 de noviembre nos vamos a reunir acá en la iglesia, así es que estás invitado. Esta reunión será a las 6:30 de la tarde. Bueno, el día de hoy Dios nos trae un tema hermoso, un mensaje que está centrado en la palabra, un mensaje que viene de Él. Creemos que es el Espíritu Santo el que nos ha traído este tema, este título, y el título es sensibles. ¿Sensibles a qué? Sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensibles a la obediencia de la palabra de Dios, sensibles a la necesidad que hay hoy día en el mundo, en las calles, la necesidad que hay en los hogares, la necesidad que hay de que los hombres, las mujeres vengan a los pies de Cristo y entonces puedan recibir el generoso amor que Dios nos ha dado. Sensibles, ¿qué es lo diferente a ser sensibles? Bueno, es ser indiferentes, es ser insensibles. Y Dios quiere en este tiempo una iglesia realmente que sea sensible a su palabra, a la voz de su Santo Espíritu, y que sea sensible a lo que Él está demandando en estos tiempos de la iglesia. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 22. Dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Allí
Dios está hablando especialmente a estas 7 iglesias allá en ese momento donde Juan tiene esa visión hermosa y esa revelación que el Espíritu Santo le está dando, y ahora le está hablando a las 7 iglesias. Y más adelante vamos a tocar alguna de esas iglesias. Dios sigue hablando en este tiempo, sigue hablando a las iglesias, y Él habla a través de su palabra. Él habla a través de su Santo Espíritu. Él habla a nuestros corazones, y es necesario que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hablando de sensibilidad, encontramos una definición que dice que es una capacidad en parte sensorial o en parte afectiva de entender y atender las necesidades, sean en hechos o en cosas o en problemas que el día a día presenta a las personas. Y esto nos lleva a nosotros como hijos de Dios a tener una mirada, una observancia de dónde está la necesidad, ser sensibles a esa necesidad y de esa manera entonces podernos acercar al necesitado. Esto me hizo pensar allá en aquel momento del buen samaritano. Dice la Escritura que un pobre hombre fue golpeado, fue atracado y lo tiraron allá casi muerto a la orilla del camino, y en eso venía pasando un sacerdote y se hizo de la vista gorda. Y más atrás venía un levita y también lo vio y lo ignoró. Fue insensible. Pero gracias al Señor, porque siempre Dios tiene hijos de Él que tienen un oído sensible a su llamado. Venía entonces este buen samaritano, lo recogió en sus brazos, le ungió sus heridas con aceite, lo llevó a una posada, pagó para que le atendieran, y ahí vemos cómo Dios nos enseña acerca de que debemos ser sensibles. Mira, la mayor y el mejor ejemplo lo tenemos con Jesucristo. Él fue sensible y hoy mismo sigue siendo sensible a nuestras necesidades. Él fue sensible a la voz del Padre. Él fue sensible en obedecer la palabra. Él fue sensible a la necesidad de la gente. Por eso, en una y otra oportunidad, Él extendió sus brazos de amor para amar al necesitado. Yo creo que ese es el centro el día de hoy de este mensaje. Quiero llevarlo a una historia hermosa que encontramos ahí en la Escritura. El libro de Génesis, capítulo 37 hasta el capítulo 50. Me gustaría tanto que puedas tener esta lectura ahí en casa estos días, esta semana, y que puedas disfrutar de este bestseller de la palabra de Dios. Una historia que está llena de pasión, de intriga, está llena de persecución, está llena de odio, pero también de amor y también de sensibilidad y por supuesto de insensibilidad. Y estamos hablando de la vida de aquel joven que la Biblia lo describe como el soñador, José el soñador, José hijo de Jacob. José tenía 12 hermanos y estos hermanos vieron cómo su papá tenía una inclinación, una preferencia, un amor especial por este hijo menor, hasta el punto de que le hizo una túnica de colores, de manga larga, y esto cada día creaba en sus hermanos un odio, una envidia, y hasta el punto de hacerles insensibles. ¿Insensibles a qué? Insensibles a la necesidad, insensibles al dolor, insensibles a la pérdida, insensibles a escuchar la voz de Dios. Un día el papá de José lo envía entonces allá a ver qué estaban haciendo sus hermanos y a que les llevara seguramente agua, alguna comida, y los hermanos estaban en Siquén, se habían ido a otro lugar, y cuando llegó José allá donde estaban los hermanos lo ven venir de lejos y dicen: allí viene el chismoso, allí viene el consentido de la casa. Y salió de ellos: vamos a matarlo. Inmediatamente Rubén, el mayor, dijo: no es posible, no podemos matarlo, vamos mejor a meterlo ahí en esa cisterna. Y ya cuando estaba metido en la cisterna, Rubén se entretuvo en otras actividades y venía una caravana, y entonces Judá dijo: no lo matemos, vamos a venderlo. Y esa caravana de comerciantes, de mercaderes, entonces se acercaron, y Dios estaba obrando en todo este entorno de la vida
de José, porque la palabra de Dios una y otra vez dice, y Dios estaba con José. Esta caravana de mercaderes lo llevaron a Egipto y fue vendido, y Potifar, el capitán del ejército de Faraón, uno de los principales, lo compró. Imagino yo que tenía un palacio aquel hombre, lo llevó a la casa, halló gracia José delante de los ojos de este capitán porque Jehová estaba con él. Y entonces en un poco tiempo ya estaba administrando la casa de Potifar. Pero en todo esto, mis amados, entendemos que hay personas, hay circunstancias, hay situaciones que siempre en esas situaciones Dios está poniendo personas, circunstancias a nuestro favor. Y todo estaba obrando para bien. Pero el enemigo, interesado también en destruir la vida del hombre, ese ha sido siempre su propósito, vino contra José. Y es entonces cuando la mujer, la esposa de Potifar, se enamora de este muchacho de 17 años, y no solamente se enamora, sino que siendo insensible a la palabra de Dios y respetando a su esposo, siendo insensible a ese respeto que Dios demanda en el matrimonio, entonces fue contra aquel muchacho en un día de soledad en la casa y quiso tomarlo para ella y tener relaciones sexuales con él. Entonces José, siendo sensible por respeto a su amo, siendo sensible por respeto a Dios, siendo sensible por respeto a la palabra, prefirió correr, y aquella mujer se quedó tal vez con una turbante, con una túnica en sus manos, y comenzó a gritar que José la había querido violar. Cuando el esposo llegó, le dijo: mira, el hebreo ese que trajiste para acá, el esclavo ese, mira lo que me hizo, me quiso violar. Inmediatamente Potifar entonces lo mandó a meter preso, y José ahora está en otro momento de su vida, pero dice la palabra que Jehová nuestro Dios estaba con él. Entonces en poco tiempo el carcelero delegó a José las actividades allí principales en la cárcel. Allí habían dos personas también prisioneros. Uno era el copero del rey y el otro era el panadero del palacio del rey. Estas personas tienen unos sueños, y José, guiado por el Espíritu Santo, entonces va y les dice cuál es el significado de los sueños. Al copero le dijo: mira, en 3 días vas a estar allá en el palacio sirviendo nuevamente al rey. Y al panadero le dijo: mira, el sueño que tú has tenido, el significado es que vas a morir. Y me gustaría que usted pueda tener esta lectura de Génesis 37, recuerda, Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50. Allí tienes todo el relato de estos sueños, que no se los voy a contar hoy, para que usted por favor lea la palabra de Dios. Ahora, José entonces está en la cárcel. José le da el significado de estos sueños. El panadero muere y efectivamente el copero iba a salir para ir a servir, y José le dice: mira, por favor, acuérdate de mí cuando estés allá en el palacio. Pasaron 2 años, y 2 años después el faraón tiene unos sueños también, y nadie ahí en la región pudo ir y revelarle el significado de esos sueños. Es entonces cuando aquel copero se acordó de José. Imagínate, después de 24 meses, no sé cuántas semanas, 700 y tanto de días, es que ahora se acuerda de José, y es cuando entonces dice: yo sé quién puede revelar esos sueños al rey. Allá en la cárcel está este muchacho llamado José. El rey entonces manda a traer a José, le ponen vestido nuevo, le cortan el pelo, lo afeitan, lo bañan, y ahora estaba José en el palacio. Mira cómo es Dios de maravilloso con sus hijos. Y esto nos hace pensar que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero recuerda, el tema del día de hoy es que debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensibles en la obediencia a la palabra y sensibles a la necesidad que hay en la calle, que hay en la gente. Aún dentro del mismo pueblo de Dios hay tanta necesidad, y la iglesia tiene que levantarse para ser sensible, para ser
sensibles y entonces esa sensibilidad nos lleve a ser compasivos, misericordiosos de la manera como Dios nos enseña que debemos ser. Amarnos unos a otros, tenernos paciencia, soportarnos, ser sensibles en obediencia a la palabra de Dios. Me gustaría entonces llevarle ahora, dejemos un poquito allí la historia de José y más adelante la vamos a tomar. Libro de Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8 de la versión Biblia Diario Vivir. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto. Note usted que dice la Escritura, el Espíritu Santo nos dice si escuchan su voz, si escuchamos la voz del Dios eterno, si escuchamos la voz de nuestro Padre, si escuchamos entonces la voz de su Santo Espíritu, dice, no endurezcan su corazón como allá lo hizo el pueblo de Israel en el tiempo de la rebelión. ¿Sabe? El pueblo de Israel endureció su corazón, endureció su oído, se convirtió indiferente ante Dios. Por eso ellos, ya Dios los había libertado de Egipto, ahora están en el desierto y todavía se dan el tupé de decir, si estuviésemos todavía allá en Egipto. Imagínate, estaban diciendo si estuviésemos esclavizados todavía. ¿Por qué tu Dios, le decían a Moisés, nos trajo para acá al desierto a sufrir, a pasar hambre, a tener sed? Y entonces Dios le habló a Moisés y Moisés, guiado por Dios, entonces le habló al pueblo y Dios hizo milagros grandes, como siempre lo sigue haciendo, maná del cielo, golondrinas, carne para todos los días, agua para que tomaran y entonces seguían ahora, ¿por qué todos los días maná? ¿Por qué todos los días carne? ¿Por qué? Eso es un corazón insensible, un corazón que se ha endurecido, un corazón de piedra. Por eso el Señor nos dice, cuidado, no endurezcan su corazón, así como lo hicieron allá los israelitas en aquel día de rebelión, el día de tentación en el desierto. Ahora vamos a ir al versículo 12. Y este versículo 12 lo traje este día en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor, recuerda, estamos en Hebreos 3. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, dice el Señor. Asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Dios nos habla acerca de que tenemos que ser sensibles. Nuestro corazón tiene que ser un corazón limpio, sensible, que no esté lleno de pecado. Una y otra vez el Señor nos enseña, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El Señor nos enseña, el corazón es perverso más que todas las cosas. El corazón, dice el Señor, mira, el limpio de manos y de corazón puro es el que podrá entrar y adorar al Dios eterno. Y ahora el Señor nos dice, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incluso que los aleje de Dios. Eso es un corazón duro, eso es un corazón insensible, eso es un corazón indiferente a la palabra de Dios, eso es un corazón que ha decidido no escuchar la voz de Dios. Y el versículo 13 dice, adviértanse unos a otros los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Dios nos está hablando el día de hoy, mis amados hermanos, y en este tiempo más que nunca es necesario que hayan hombres, mujeres, familias, hogares sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dice esta otra versión, antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca seducido por el pecado. ¿Sabe? Eso fue lo que hizo José. José estuvo sensible a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, estuvo sensible en la obediencia a la palabra de Dios. Y por eso cuando vino el maligno a querer tentar contra él y engañarlo y seducirlo con el pecado, él estaba siendo sensible y no fue seducido por el pecado. Él no endureció su corazón, al contrario, cada día él entonces crecía en fe y crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Y es entonces ahora cuando Faraón le cuenta
los sueños a José y José le dice, mira Faraón, el significado de los sueños es este. Y tampoco le voy a contar los sueños que Faraón tuvo, por favor, para que usted lo pueda leer esta semana. Pero el significado de los dos sueños que Faraón tuvo era uno solo. Y el significado es, en los próximos 7 años va a haber una gran bonanza. Pero después de esa gran bonanza vienen 7 años de hambre. Vienen 7 años de escasez, de miseria. Vienen 7 años donde no va a haber ningún tipo de producción. Entonces José le dice, mira, Faraón, la recomendación es que busques a un hombre sabio, que divida la región en 5 distritos y ese hombre que sea un buen administrador en la parte agrícola para que se preparen para esos 7 años difíciles. Faraón entonces entendió que el muchacho que tenía allí al frente ya tal vez no era tan jovencito, ya habían pasado tal vez unos 13 años, porque dice la Biblia que de 30 años en la edad de José, Faraón entonces le puso a servir en el palacio. Ahí ahora estaba José siendo el gobernador de aquella región, le pusieron el anillo, que con ese anillo sellaba todo lo que dictaba en este caso el rey. Prácticamente todo estaba a la orden de José. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que tienen un corazón sensible, un oído sensible, que son obedientes a su palabra, que además también son sensibles a la voz del Espíritu Santo y que son sensibles ante la necesidad. Allá estaba, había pasado los 7 años de bonanza y ya había comenzado el tiempo de escasez, de hambre. Y la familia de José, ¿recuerdan? Los hermanitos aquellos, los angelitos que querían matarlo, que querían venderlo, que lo vendieron. Ahora ellos estaban pasando hambre. Jacob les dice, mira, he escuchado que allá en Egipto, allá está una situación diferente. El faraón está vendiendo alimento. Hay una persona allá que no sé quién es, que está encargado de esa región. Vayan allá, lleven dinero, compren, traigan trigo, porque si no vamos a morir de hambre. Allá van los hermanos de José y llegan al palacio, y José, cuando los ve venir, identifica que eran sus hermanitos. Y sabe qué hermoso es poder este día ver ese corazón sensible, ese corazón que no se había endurecido a pesar de la dureza de corazón de sus hermanos, a pesar del oprobio, a pesar de la persecución, a pesar de las mentiras, a pesar de la envidia, del odio que tenían contra él. Había pasado ya un buen tiempo, tal vez unos 13, 14 años, y ahora José les mira con un corazón sensible. Y sin embargo, él no quiso pagarles mal por mal, no quiso tomar venganza en sus manos, pero sí, guiado también por Dios, con una cantidad de estrategias, llevó a sus hermanos a que pudiesen entonces tener arrepentimiento por lo que habían hecho. Y por eso, una vez más, te invito a que puedas esta semana, estos días, en los próximos días, leer este maravilloso bestseller, esta historia tan hermosa, la leas completa, porque hay mucho más que el Señor te va a seguir enseñando. Luego, entonces, el papá también viene a ver a José, se pueden abrazar nuevamente. El rey autoriza a José para que les entregue una tierra, la tierra de Gosén. Y en esa tierra de Gosén, allí vivieron hasta los últimos días de Jacob. Luego que enterraron a Jacob, vivieron muchos años más hasta los últimos días de José. ¿Y sabe qué, mi amado? Cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios, somos sensibles en la obediencia a su palabra, somos sensibles a la necesidad del prójimo, entonces Dios nos lleva a esa tierra de Gosén, donde podemos tener descanso, donde podemos ser bendecidos por el Señor. Bueno, ahora vamos a regresar a Hebreos 13 y ahí dice el versículo 14, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Y note usted lo que dice la Escritura, si somos fieles hasta el fin,
Hay otra versión que dice si somos fieles hasta la muerte, si somos fieles hasta la venida de Jesucristo y si confiamos con la misma firmeza que teníamos al principio. Esto me llevó allá entonces también a la iglesia de Éfeso. Recuerda, comenzamos en Apocalipsis capítulo 3. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. Pero ahí en ese mensaje a las 7 iglesias encontramos la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia de Éfeso, dice la Escritura que el Señor le dijo: yo conozco tus obras. Me he fijado en tu duro trabajo, en la paciencia que tienes. Sé que no toleras a los malvados, que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles y no lo son, y te has dado cuenta de sus mentiras. Y sé también que has sufrido por mi causa pacientemente sin claudicar. Todo esto le está diciendo Dios a esta iglesia de Éfeso. Y yo cuando veo esto digo: oye, qué iglesia tan hermosa, ¿verdad? Una iglesia que estaba trabajando, una iglesia que se estaba esforzando, una iglesia que había sido paciente, una iglesia que no había claudicado en cuanto al servicio a Dios, que tenía un trabajo arduo por el Señor. Pero tengo contra ti, le dijo el Señor en ese mensaje, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Tengo contra ti, le dice el Señor, que ya no me amas como al principio. Recuerda, el Señor allá en Hebreos nos dice: si somos fieles hasta el fin, si estamos confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, eso es, si le estamos amando de la manera que le amamos en los días de la restauración, en los días de nuestra salvación, en los días de ese encuentro cuando Él nos atrapó con su gran amor. Entonces el Señor dice: es necesario que si hemos dejado ese tiempo hermoso donde disfrutábamos de ir a la iglesia, donde disfrutábamos de escuchar el mensaje, de adorar al Señor, donde disfrutábamos de ir y hacer esas buenas obras, dice la Escritura, para la cual fuimos de antemano, fueron preparadas para nosotros para este tiempo. ¿Sabe? Dios preparó buenas obras para que usted y yo hoy las llevemos a cabo, las ejecutemos. Y esas obras son para ayudar al necesitado, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, a los pobres, a los afligidos, a los menesterosos. Debemos ser sensibles a esa necesidad. Y sabe, por encima de esa necesidad, la necesidad que tiene toda la humanidad de escuchar el mensaje de salvación, porque si no vienen, si no vamos rendidos a los pies de Cristo, entonces, mis amados, no vamos a poder alcanzar la gracia de Dios, no vamos a poder alcanzar la reconciliación de los hijos con el Dios el Padre, y no vamos a poder tener esa esperanza divina de estar con Él por siempre y para siempre. Esta iglesia de Éfeso, entonces el Señor les dijo: yo soy un Dios bueno, yo soy un Dios misericordioso. Y les dijo: sin embargo, hay algo que puedo hacer. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, le dice el Señor, y trabaja como lo hacías antes. El Señor nos da siempre una nueva oportunidad. Dios es un Dios maravilloso, Dios de misericordia, Dios de oportunidades. Y el Señor dice: si no lo haces, vendré y te quitaré el candelero de su lugar. Pero si lo haces, dice el Señor, al que venciere, dice el Señor, yo le daré a comer del maná que está escondido. Sigue diciendo la palabra allí en el libro de Hebreos, ahora en el capítulo 3, el versículo 15, ya estamos terminando esta porción de la Escritura. Dice: recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, dice la palabra de Dios, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Esas fueron las palabras que están escritas ahí en ese mismo capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 7. Una vez más el Señor nos dice: recuerden lo que dice la palabra, lo que dice el Espíritu Santo. Cuando oigan hoy su voz, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas y entonces se rebelaron contra Dios. Esto me hizo pensar entonces en la iglesia de la Odisea. Hemos hablado de la primera iglesia, el primer mensaje, que es la de Éfeso, pero también ahora vamos a ver un poquito el mensaje de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea, el Señor le dice: estoy al tanto
de las obras que realizas. No eres frío ni caliente, y por tanto que eres tibio, el Señor le dice, te vomitaré de mi boca. Pero ¿qué estaba pasando con ellos? Ellos llegaron a un punto de decir, soy rico, no tengo necesidad de nadie, no necesito a nadie, y llegaron a un punto de soberbia, de altivez. Y recuerde que el Señor dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y entonces Dios, al ver esta actitud de esta iglesia, les dice, ¿no te das cuenta que eres un infeliz? Le está hablando Dios a la iglesia de la Odisea. ¿No te das cuenta que con ese comportamiento te conviertes en un miserable, pobre, ciego y desnudo? Palabras fuertes, ¿sabe? Palabras fuertes que este día nos llevan a reflexionar y a entender que nosotros no podemos endurecer nuestro corazón. Esta iglesia de la Odisea había endurecido su corazón delante de Dios, y por eso Dios les da esta exhortación y les reprende. Le dice, te aconsejo que compres de mi oro puro. El oro que tú tienes no sirve para nada, les dijo el Señor. Te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Solo así serás verdaderamente rico. Y también te aconsejo que compres mi ropa blanca, limpia, pura, para que no sufra la vergüenza de andar desnudo. Y ponte colirio en los ojos. Despierta, le dice el Señor a esta iglesia, para que ese colirio te lo cure y recobres la vista porque estás ciego. Palabras del Señor. Y entonces dice el Señor en su palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor le está hablando directamente a la iglesia de la Odisea, como le habló a la iglesia de Éfeso, como también vemos que le habló a otras 5 iglesias más: Esmirna, Teatira, Pérgamo, Sardis. Sí, Dios le habló a estas iglesias, y es lo que hoy Dios le está hablando a la iglesia GC de Fe, gran campaña de fe, y la iglesia también que se reúne en línea, GC de Fe en línea, y la iglesia que es la iglesia de Dios, que son sus hijos. Es un mensaje que Dios nos da este día. Mira, el que tiene oído, entonces que esos oídos estén sensibles a la voz de Dios, a la voz de su Espíritu, que esos oídos estén sensibles a la voz de su palabra, a la obediencia de su palabra, y que esos oídos estén sensibles a la necesidad que tiene la gente. Esto también me lleva a pensar un momento allá a la iglesia de Sardis. Dice la Escritura que esta iglesia de Sardis, entonces ellos presumían de que estaban vivos, de que lo que estaban haciendo, estaban arrollando, estaban haciendo lo mejor. Y el Señor les dijo, mira, ustedes no están vivos nada, porque lo que están haciendo no lo están haciendo para honrarme a mí, lo están haciendo para buscar gloria. Ustedes los que están es muertos. Así le dijo el Señor a esta gente. Y nuevamente el Señor le dice, mira, yo soy un Dios de oportunidades. Si te arrepientes, entonces yo te daré a comer del árbol de la vida, te sentaré conmigo en mi trono. Y a esta iglesia de la Odisea, el Señor les dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo, y tú cenarás conmigo, dice el Señor. Dios, el Dios bueno, el Dios único, verdadero, el Dios compasivo, el Dios de misericordia, es el que hoy nos dice también a nosotros, mira, si oyes hoy mi voz y no te endureces, si eres sensible a lo que hoy nos ha estado hablando, dice Juan 14:26, pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. ¿Sabe cuándo será eso? Cuando seamos sensibles a la voz de Dios, seamos sensibles a escudriñar la Escritura, seamos sensibles a obedecer la palabra. Entonces allí vendrá el Espíritu Santo y nos recordará todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. Recuerden lo que dice, una vez más dice la palabra, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y Dios nos dice este día, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado. Note usted lo que dice, nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Mira, es necesario
que nosotros caminemos entonces en esas buenas obras. Es necesario que nosotros, esas buenas obras son para quién? Esas buenas obras son para bendecir a la iglesia de Dios. Esas buenas obras son también para ir allá al que está en el mundo perdido y poder llevarle a ese encuentro con Dios, siguiendo el camino que Él nos ha preparado de antemano. Y vamos a terminar allí en la escritura. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sabe, mi amado, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, le está hablando del avivamiento que también nos está hablando hoy como iglesia, a la iglesia. Ese avivamiento, el contexto de esta escritura de 2 de Timoteo capítulo 1, el contexto es que Timoteo había sido ungido para el servicio. Había sido ungido para llevar adelante el pastorado, el ministerio de evangelista, de ministro, de siervo. Y Pablo le está diciendo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y le recuerda, mira, lo que viene es difícil, lo que viene es duro, pero recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder que viene del Dios Todopoderoso, espíritu de amor para amar a Dios de todo corazón y amar al prójimo, espíritu de dominio propio para no permitir que el enemigo venga con sus trampas y entonces nos lleve a un punto de dureza de corazón y a un punto de ser insensibles a la voz de Dios. Mis amados hermanos, Dios quiere una iglesia llena de su Santo Espíritu. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es usted. Una iglesia sensible a su voz, una iglesia sensible a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, una iglesia sensible que entienda la necesidad que hay allá en el mundo donde la gente se está perdiendo. Ahora más que nunca hay tanta necesidad, vemos el ataque tan feroz del enemigo que quiere destruir familias, hogares, personas, y es la iglesia la que tiene que ser sensible a la voz de Dios para ir y llevar a conocer el mensaje del amor de Dios, el mensaje de salvación y también llevar al necesitado lo que el necesitado está hoy padeciendo, y la iglesia hacerse presente para llevar el mensaje de amor, de salvación y también ese gesto de amor que Dios quiere que la iglesia manifieste. Me gustaría que el día de hoy, entonces, creo que el Espíritu Santo ha estado sensibilizando nuestro corazón, nuestro oído, y seguramente hay algunas personas que hoy quieren brindarle su corazón al Señor, abrirle su corazón a Él para que venga a salvarnos, para que venga a perdonar nuestros pecados, para que venga a morar en nuestras vidas. Si usted es uno de esos, allí donde está, repita conmigo esta oración. Dile: amado Dios, hoy te entrego mi vida. Recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y dile: te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy yo pueda vivir como un hijo tuyo. Muchas gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, por tu perdón y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios es bueno y maravilloso y hemos llegado al final de este día de bendición, al final de este servicio, donde una vez más el Señor nos motiva y nos reta a poder seguir adelante en el camino del Señor, pero con un corazón sensible, con un oído sensible, y entonces vamos a poder cada día disfrutar de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Quiero invitarles, si estás acá en Mérida, a que nos acompañes. Los domingos son nuestros servicios presenciales. Todos los domingos a las 7 de la mañana inicia el primer servicio, dura 1:30, 8:30 entonces el segundo, 10 de la mañana el tercero, 11:30 de la mañana el cuarto, culto a Dios.
1 de la tarde nuestro quinto servicio a Dios y el último servicio presencial es a las 2:30 de la tarde. Y todos los domingos a las 8 de la noche tenemos el estreno de este servicio en línea. Mis amados, Dios les bendiga, los que están acá en Mérida, en algún lugar de Venezuela o en algún lugar del mundo. Que el Señor te llene de su paz, que el Señor extienda su amor sobre ti y que puedas cada día caminar en esa sensibilidad que Dios ha hablado hoy a la iglesia. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Te invitamos a nuestros servicios dominicales todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana es el primer servicio, luego 8:30 estamos comenzando con el segundo servicio, 10 de la mañana, 11:30, cuarto servicio, 1 de la tarde, quinto y 2:30 de la tarde, sexto servicio. Nuestro servicio en línea todos los domingos a las 8 de la noche. Los sábados tenemos también los servicios para adolescentes a las 1:30 de la tarde acá en las instalaciones de la Iglesia Gran Campaña de Fe y a las 4:30 el servicio de jóvenes. Invitarles también a que visiten nuestras páginas y redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbete y Dios te bendiga.